ahora vamos a ir con la analista, la socióloga y todo, Antonia Santos, que está acá junto a nosotros, pero déjame saludarla a mí primero, Reinaldo, porque yo sé que la Antonia te prefiere a ti, le gusta más estar en los programas contigo, pero como ahora estamos justo al aire, por lo menos decirle, hola Antonia, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto de verte y te voy a escuchar conversar con Reinaldo. Hola, Karim. ¿Cómo estás? Ah, es que recién te escuché, pero está un poquito bajo tu volumen. A ver, no sé si podéis gritar un poquito. Súbele tu voz. Te decía hola, Karim. Interpretas tú muchas cosas, ¿verdad? No, yo sé que tú nos quieres a todos por igual. Ahí te paso con Reinaldo para que sigamos. Bueno, vamos a seguir todos en realidad acá en el set. Contigo, Reinaldo, los camarógrafos y todo el mundo. Reinaldo, saludar a Antonia. Buenas tardes, Antonia. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo, ¿cierto?, en este programa. La verdad es que tuvimos que cambiar varias veces. Esta entrevista iba a partir de la mañana. Bueno, terminó siendo una de las últimas del programa. Pero nos interesa, por supuesto, tu opinión y un poco centrar, ¿cierto?, el análisis en lo más importante. Si tuvieras tú que decir 2 o 3 cosas que fueron las más importantes de esta jornada electoral, ¿por dónde partimos? Bueno, yo creo que la primera es la sorpresa, ¿no? Esta grata sorpresa tendremos que decir porque nos impactó, yo creo, a todos, a los perdedores y a los ganadores, a los analistas políticos, a los periodistas, a los medios de comunicación, sobre todo porque yo creo que caímos mucho en esa lectura de decir, bueno, pero los partidos lo van a controlar todo, etcétera. Sí. Y sobre todo yo creo que desconfiamos del ciudadano, de un ciudadano y de ciudadanas que son distintas y que votan de una manera más informada, ¿no? Pensábamos que se iban a dejar llevar por lo que eran esos discursos políticos ya, o que no se iba a reflejar suficientemente ese descontento. Y efectivamente no ha sido así, por tanto ha sido un voto muy selectivo y yo diría que muy meditado, muy acorde con eso que está viviendo, con esa situación que vive el país. Esa sería una primera aproximación. La segunda, evidentemente, es el fuerte castigo, la derrota que en este caso sufre el gobierno, ¿no? Esos bajos índices que tenían de aprobación, de confianza en las instituciones, etcétera, se ha visto muy reflejado en estas elecciones. Y por último, también yo destacaría un hecho muy relevante, ¿no? Se acaba un ciclo político en Chile muy importante, ¿no? Ahora hay que gestar como que el 18 de octubre nos abrió, por así decirlo, abrió unas compuertas ciudadanas, lo que no se rompía por esa acción política partidista o en las instituciones, se rompió por esa base, por ese pueblo organizado, por esa sociedad civil. Y ahora evidentemente se manifiesta en esa plasticidad que tiene, ¿no? Cuando se impactan lo que son esas instituciones, ahora estamos en un modelo o en un momento plástico, podríamos decir, ¿no? Donde es posible utilizar esa arcilla entre todos, entre todas, para dar otro acuerdo político a este país. Sí. Precisamente, ¿cierto?, la conformación de la Convención Constituyente, los 155 personas que fueron elegidas, de alguna manera, ¿cierto?, generan una serie de expectativas. La gente quiere, ¿cierto?, que se tomen en consideración todas las solicitudes, las demandas, ¿cierto?, que hemos conocido latamente y largamente desde el 18 de octubre. Y por otro lado, ¿cierto?, existe la incertidumbre y el temor también de los sectores, ¿cierto?, que no lograron un tercio, ¿cierto?, que era la derecha, que se decía que tenía que lograr un tercio por lo menos, de que de alguna manera se pase una aplanadora, digamos. Hay un cierto temor, una cierta incertidumbre de lo que puede ocurrir. ¿Tú eres optimista respecto de que se lleguen a consensos y definitivamente se escriba una constitución que represente a todos los chilenos, digamos, no solamente a algunos sectores?
Bueno, es que la Constitución tiene que ser negociada tienen que conformarse, evidentemente, mayoría. Tiene que integrar precisamente lo que es la diferencia, porque si no, ¿dónde está el arte de todo esto? El arte no está en concitar solamente los intereses de unos, sino en integrar los intereses de todos y de todas, ¿no? Bueno, yo siempre digo que yo he vivido dos transiciones políticas. Me tocó vivir la española, que conllevó precisamente la redacción de la Constitución del 78, y nunca pensé que iba a vivir en Chile precisamente la redacción de una nueva Constitución. Y a mí me parece un momento precioso, ¿no? Sobre todo por esa oportunidad que nos vamos a dar. Pero también tenemos que decir que una Constitución no tiene vida en sí por lo que diga un documento, sino que luego hay que darle cuerpo, hay que darle apego, hay que sentar unas bases de legitimidad importantes. Y en este sentido, todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales que están ahí representadas, tienen que saber conciliar los intereses, saber que son intereses plurales, evidentemente, y que es precisamente cómo conciliamos y cómo nos reconocemos en esa diversidad, cómo podremos seguir adelante con con este nuevo acuerdo, ¿no? Sí, Antonia, precisamente, ¿cierto? Se da esta nueva constitución, ¿cierto? Esta discusión que va a comenzar probablemente en julio, en el marco además de un proceso electoral bien intenso que va a terminar, ¿cierto?, con la elección del nuevo presidente a partir del próximo año. Y tenemos una batería de candidatos, ¿cierto?, que pertenecen a todos estos partidos que prácticamente no marcaron nada, ¿cierto?, que fueron los grandes derrotados ayer. Entonces la gente en este minuto se pregunta, bueno, ¿quién va a ser el próximo presidente? ¿Estará dentro de este grupo, cierto, que se iba a inscribir en primaria esta semana? Bueno, algunos ya se están descolgando, o tendrá que aparecer otra figura. Se ha hablado, cierto, de Jasna Proboste en este minuto. Se habla también de repente de que puede ser, cierto, Daniel Jadwe, el mismo Gabriel Boric, o incluso se habla de Isquia Siches, cierto, que tiene una gran aceptación en las encuestas, por lo menos, de la ciudadanía. ¿Cómo ves tú que se va a generar, digamos, esta presidencial después de este terremoto político que vivimos anoche? Bueno, tú dices, perdieron todos los partidos políticos. No perdieron todos los partidos políticos. Hay dos que no perdieron, que hicieron una alianza y que obtuvieron buenos resultados, ¿no?, en las 4 elecciones. En ese sentido, es lo nuevo frente a lo viejo. Es opciones que representan más a la ciudadanía frente a aquellas que ya se han quedado más caducas. Por tanto, esto se repartió de otra forma. Es una renovación también de lo que son los liderazgos y de lo que son, porque son la mayoría. La edad media de las personas que van a redactar la Constitución es muy joven, se sitúa en torno a los 40 y tantos años. Entonces yo creo que esos son factores también para tener en cuenta. ¿Quiénes van a asumir ahora esa posibilidad de llegar a la moneda? Yo creo que está todo muy abierto y que los que conocimos como posibles presidenciables se van a ir quedando se pueden ir quedando en el camino. Yo creo que tenemos que estar, tenemos que ver efectivamente lo que decidan esos partidos políticos, ¿no?, y cuál va a ser la estrategia para alcanzar la moneda. No cabe duda que es una elección muy importante, pero también vamos a asistir a la elección de la conformación del Poder Legislativo, donde vamos a elegir a la mitad del Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas. También es muy importante esa representación, ¿no? Entonces yo creo que ahora ¿y qué relación va a tener esa representación parlamentaria en relación a lo que es la constituyente, ¿no? Entonces yo creo que se da un momento ahora de mucha incertidumbre, más aún que la que tuvimos antes de las elecciones, porque el mapa político que tenemos ahora es muy diferente al que teníamos antes de las elecciones.
porque los electores también han tenido preferencias muy distintas y evidentemente eso lo van a recoger los partidos políticos, porque volvemos a lo mismo, o sea, los partidos son los más castigados, por así decirlo, pero son los que tienen que enfrentar esta situación. Por tanto, tienen que tomar muchas decisiones para competir y poder ganar las elecciones. Bueno, yo creo que ahora la gran opción o una de las primeras lecturas que tenemos que hacer de todo lo que ha pasado es que tendríamos unos partidos por seguir un poco en esta división tradicional, ¿no? Serían los partidos ex concertación más izquierda los que tenemos que estar más expectantes para ver cómo resuelven la situación. Yo creo que la derecha va a tener menos problemas para resolverla, ¿no? Antonia, Karim por acá, bueno, igual los diputados y todo el mundo de ahí debe estar con el voto a dos manos, pero el tema es, ¿alcanzan de acá hasta las elecciones a hacer un cambio que pueda convencer a la población, que pueda convencer a esa población cansada de todo el sistema? ¿Crees que se alcanza a hacer un cambio de chip, de fórmula, de entrega al pueblo que digan, ah, ya, vamos a repetirlos? A los de la derecha, a los de la izquierda, a los de cualquier lado. ¿Sientes tú que eso es así? Bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa. ¿Quién va a asumir, por ejemplo, las primeras preguntas que nos podemos hacer, quién asume esta derrota? ¿Van a ser los presidentes de los partidos? ¿Van a ser los órganos de representación de los partidos? ¿Van a hacer o van a tener otros mecanismos para elegir a sus candidatos? Quiero decir, está todo por ver, pero evidentemente los partidos tienen que cambiar las formas de operar tanto interna como externamente, ¿no? Sobre todo porque, si no, claro, van a ser castigados en las urnas, ¿no? De todas formas, el sistema electoral imperante en Chile siempre es un condicionante y en este caso se ha podido solventar por esa conjunción entre lo que eran los independientes frente a lo que es esta ciudadanía que se ha fijado precisamente en quiénes son esos candidatos. Yo creo que tienen que darse cambios importantes al interior de los partidos. Veamos a ver, porque hasta el momento no se ha hablado de la renuncia de ninguno de los presidentes de los partidos ni ninguna mesa de los partidos. Y yo creo que ahí se tienen que dar también... tienen que moverse alguna pieza, ¿no? No sé, Renovación Nacional tendrá que asumir sus errores, por ejemplo, ¿no? La UDI no me cabe duda que también. El PPD ha sido uno de los grandes perdedores, ¿no? En fin, yo creo que esto sí amerita una reflexión importante por todos los partidos y todos, además, todos los dirigentes de los partidos políticos se han declarado, por así decirlo, en un momento de reflexión. No olvidemos que la inscripción de las candidaturas se va a hacer el próximo miércoles y yo creo que bueno, que ahí veremos a ver lo que han aprendido de todo esto, ¿no? Cómo va a ser ese juego de aquí en adelante. Sí, Antonia, también el gobierno, ¿cierto? Algunos dicen que terminó el 18 de octubre y la verdad es que están administrando un poco esta crisis, ¿cierto? Permanente, sostenida. ¿Qué podemos esperar del gobierno? Digamos, ¿llegará a marzo el presidente Piñera? ¿Qué va a hacer el gobierno durante todo este tiempo? Administrar, digamos, el tema de la crisis, de la pandemia. Se están proponiendo ciertos acuerdos donde ahí ya se han producido una serie de desavenencias, ¿cierto? Primero se planteó estos mínimos comunes, después se terminaron enemistando un poco antes de las elecciones respecto de lo que efectivamente se puede hacer. Hay una tremenda expectativa de la ciudadanía respecto de esto. ¿Cómo ve el rol del gobierno? ¿Cómo Piñera termina y llega a marzo a entregar la banda presidencial? Sí, yo creo que Piñera llegará, entiendo que Piñera ya tuvo que enfrentar, o el gobierno de Piñera ya tuvo que enfrentar un hecho muy difícil como fue el estallido social que genera todo esto, ¿no? Y claro, el sistema presidencial no permite
esas caídas de los gobiernos, ¿no? Entonces, está ahí mientras, pero así lleva mucho tiempo. Las encuestas, evidentemente, iban mostrando esta caída de confianza o de apoyo político que tenía el gobierno, y estando muy bajo se ha sostenido. Puede intentar cambios ministeriales, pero bueno, ya ha hecho más de 8, me parece, ha cambiado a 23 ministros, quiero decir, ha jugado con distintas fórmulas. Lo de los mínimos comunes que se produce previo a las elecciones también se intentó como una forma de decir, ¿sí? También formaba parte un poco de lo que era esta antesala de las elecciones, ¿no? El estar abierto, el poder dialogar con la oposición, el tener políticas públicas que permitiesen de alguna forma solventar de mejor forma esta crisis económica asociada a la pandemia. Yo creo que ya he intentado todas las fórmulas posibles, ¿no? Yo creo que lo que le queda ahora es aguantar el tirón, precisamente gestionar lo que es esta crisis y, bueno, después de lo que ha pasado, estar completamente dispuesto a que pasen las elecciones y a entregar esa banda presidencial. No creo yo que se profundice, porque cuesta imaginar que una crisis tan profunda como la que está atravesando este gobierno tenga todavía un calado mayor, una profundidad mayor, ¿no? Yo no creo que haya una renuncia, ni que este gobierno se acabe antes, ni que se adelanten las elecciones, porque ya están casi estamos a puertas casi de las elecciones, ¿no? Es decir, si antes no hubo una crisis mayor bueno, ahora no se va a producir, y los sistemas presidencialistas no acaban así. Okay. Reinaldo, nos tenemos ya que despedir. Gracias, Antonia, por haber estado con nosotros. Un encanto siempre escucharte, escuchar tus análisis. Y bueno, esperamos tenerte en otro momento, en otros programas, para que sigas con nosotros. Sabes que nosotros pujamos para que tu presencia en Iquique siga siendo total. Gracias a vosotros, ¿no? Yo estoy muy contenta. Sobre todo con esa paridad, ¿no? Y sobre todo cómo se ha ido dando esto que parecía que era imposible que pudiese ocurrir, ¿no? Y por lo que hemos trabajado tanto tiempo. Gracias a vosotros. Antonia.